Todos hemos tenido cosas que nos hubiera gustado saber. Esperamos que este podcast llegue en ese momento. Y si no, que seas parte del ojalá lo hubiera sabido antes. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos a nuestro podcast Ojalá hubiera sabido antes. Los saludamos Perita y César y el día de hoy tenemos a una gran invitada, ¿verdad César? Así es, Perita. El día de hoy nos acompaña Miriam, que nos va a compartir pues algunos temas importantes, sobre todo los relacionados a la independencia. Y ya nos moríamos por hacer este episodio porque es un gran paso el ser independiente. Entonces, ¿qué más que la experiencia de Miriam para que nos pueda compartir este tema? Así es, entonces aplausos para Miriam. Hola Miriam, ¿cómo estás? Hola chicos, muy bien. Muchas Qué gracias bueno. por la gran invitada. No me lo esperaba. Nosotros ya te esperábamos desde hace muchos días. Y bueno, Sí. platícanos quién es Miriam. Bueno, Miriam es una mexicana que decidió ir a Irlanda a probar y a aprender cosas nuevas con la idea de estar un ratito, pero después me quedé. Pues soy originaria de Azcapotzalco, del norte de la ciudad. Mi familia vive aquí. Tengo 2 hermanos, sobrinos y pues bueno, básicamente es lo que se me viene a la mente ahorita. Ok. ¿Cuántos años tienes, Miriam? Porque decir me fui a vivir a Irlanda suena muy, muy loco, ¿eh? Entonces, quisiéramos que nos contextualices sobre tu edad. Ah, claro. Bueno, tengo 36 años cumplidos, Perfecto. bien disfrutados, sí. Y me fui a Irlanda hace casi 6, a mis 30. Ok, 6 años. ¿Y por qué dices que te fuiste a Irlanda? ¿Ahora en dónde estás? Bueno, ahorita por toda la situación del COVID y todo lo que estamos viviendo mundialmente, decidí venir a visitar a la familia para pues estar más tranquila y estar todos cerca no sé, por tal vez el temor de que algo pasara y yo no estuviera aquí. Por eso estoy ahorita en México. Ok, entonces podríamos decir que viviste o que piensas como vivir más tiempo en Irlanda de esos 6 años que ya nos contaste. Ok, Pero no le ok. digan a mi mamá. No, secreto. Mientras no A seamos menos, famosos, No se va a enterar. no se va a a menos que enterar. escuche este episodio. Así es. Oye, Miriam, ¿y por qué decidiste irte a vivir a Irlanda? ¿Y cómo tomas esa decisión? O sea, uno puede decir, ¿no? Me voy a ir a vivir a la colonia de al lado, ¿no? O al municipio de al lado, pero ¿por qué Irlanda y cómo es que terminas ahí? Híjole, pues es una muy larga historia, pero Cuéntanos. eh, yo tenía un anhelo de vivir en otro país desde mucho antes. Cuando estaba estudiando mi carrera, estuve estudiando inglés al mismo tiempo y sinceramente era uno de los idiomas que más odiaba y que se me hacía lo más difícil del mundo. Sin embargo, pues la necesidad de que todo mundo debería de aprender otro idioma para abrirse más puertas, sabiendo las circunstancias que vivimos en México, pues lo estudié por mucho tiempo y yo dije, bueno, estaría más fácil irlo a estudiar a otro país y vivir la experiencia y conocer más gente. Entonces lo tuve ahí por años y lo intenté varias veces. Sin embargo, no tenía la economía para irme. Aún así mi familia pues siempre estuvo apoyándome, pero yo pues quería hacerlo por mí, ¿no? Por mis recursos, por lo que yo pudiera alcanzar. Me sentí un poco rara el pensar que ellos iban a tener que darme de lo que ellos trabajaron para que yo llegara hasta allá, porque hablábamos de, bueno, a mis ojos, por lo que yo ganaba, pues era un mineral, ¿no? Y pues bueno, también yo tuve un background, ¿no? O sea, una historia detrás que siempre estuve buscando, pues irme por el lado de la fe, de creer
este mundo tiene esperanza, y ahí yo daba mi tiempo, mi esfuerzo, mi dinero, y me estuve metiendo, tomé la decisión de meterme a estudiar otras cosas relacionadas a la teología por años, porque ese era mi sueño, de dar pues algunas clases de la Biblia, de la fe, etcétera. Y así fui renunciando al no irme, ¿no? Por años. Hasta que pues llegó un periodo en el que estuve en una situación emocional muy fuerte, y entonces se me vino a la cabeza, tal vez sea una buena oportunidad pues para valientemente salir corriendo, ¿no? Y tratar de sanar todo eso, pero no en la zona que ya no era de confort para mí, sino que necesitaba pues resetearme, porque pues sí fue muy intenso. Y así fue que empecé a buscar información acerca de irme a otro lado, y por azares del destino pues salió Irlanda, que la verdad nunca supe bien hasta que llegué a ese lugar, dónde estaba, cómo era, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, entonces a partir de como este estado de ánimo, pues decides ya, ¿no? O sea, después de postergarlo años, decides hacerlo. Sí. A planear, y seguía sin los mismos recursos. Yo estuve trabajando y ahorrando por año y medio, pero así muy preciso, ¿no? Este porcentaje es ahorro y no me muevo de ahí. Fue muy difícil, pero cuando llegó al término del tiempo que yo había planeado para poder pagar el curso y los otros gastos, pues acomodo. Eso fue una de las cosas que para mí fue sorprendente, porque yo no tenía todo el dinero necesario, pero una amiga de la familia escuchó el plan y todo, y ella se ofreció a prestarme. Me dijo, yo tengo dinero y me lo das, y entonces dije, pues, ¿qué estoy esperando, no? Creo que diciendo que sí es el momento de irme, y pues compré los boletos, arreglé todo, y en un mes me fui. Ok. Me llama la atención cómo mencionas esta parte, ¿no? Como de estar cómodos en casa y que justo un evento o algo pasa, ¿no? Y eso te avienta como a cuestionarte si tienes que seguir ahí, ¿no? ¿Qué tan difícil ha sido qué tan difícil ha sido adaptarte a este lugar? Bueno, pues los primeros años fueron muy intensos en todos los sentidos. Además de la situación emocional con la que yo llegué a Irlanda, pues era agregarle a que yo no conocía a nadie en ese país. Sabía inglés, pero pues no sé, siempre tenía la duda de si me entendían o no. Era muy caro, el clima es muy extremo, es muy frío. Y pues eso, simplemente cada área de mi vida fue como a reaprender a moldearme, ¿no? A abrazarlo y aceptarlo, porque al principio yo decía, odio este lugar, no me gusta el clima, está horrible, etcétera, pero sin embargo yo se lo adjudicaba a mi situación emocional, ¿no? Porque yo decía, estoy tan así que no quiero ya nada, ¿no? E incluso el estar en Europa no me satisface, ¿no? No me es suficiente. ¿Cuál era ese estado emocional? O sea, no quiero como meterme tanto, más bien quiero saber si era una emoción específica, ¿sabes? Si era tristeza, si era enojo, porque incluso podríamos entonces saber o entender un poquito qué era lo que estabas sintiendo en ese momento, ¿no? Híjole, creo que era todo junto. Okay. Sentía mucho enojo, sentía mucha tristeza, me preguntaba muchísimas cosas que yo había aprendido y cómo yo crecí, las ideologías y todo lo que yo había seguido por años, en algún momento lo empecé a cuestionar y fue como quitarme el piso, ¿no? Claro. Como caer así al vacío. Entonces, pues sí, me provocaban muchísimas, una mezcla de emociones que sí no se la desea a nadie.
Ok, o tal vez sí, ¿no? O tal vez sí se las deseamos porque pues tal vez con eso pueden crecer, ¿no? Precisamente la siguiente pregunta va encaminada a eso, ¿no? ¿Cómo vives tú o cómo has vivido tu independencia a través de estos cambios tan fuertes, ¿no? Entiendo que antes de tu viaje vivías algún tipo de independencia, cuando viajas vives otro tipo de independencia. ¿Y cómo es ahora, no? ¿Cómo ha sido esa transformación desde que tú saliste del país y de repente te encontraste tal vez en un lugar, pues, sola físicamente, vamos a llamarlo así, ¿y cómo vives esa independencia? Em, pues es que creo que es como un paquete, ¿no? Cuando empiezas a separarte de aquellas cosas que estás acostumbrado a tener a la mano en todos los sentidos, ¿no? En el material, en el emocional, en el físico, como dices. Entonces, para mí fue aprender a ser independiente físicamente porque no había nadie que me conociera en ese lugar, no había nadie que supiera cómo yo era, ¿no? Y qué anhelos tenía, ni nada. Era muy chistoso porque cada que yo encontraba a alguien y empezaba a platicar con alguien, pues empezabas la conversación desde cómo te llamas, de dónde eres y qué te gusta, ¿no? Y era constante, así una y otra vez volverte a presentar. Y eso, Okey, pues, me empezó como a ayudar a, pues, a independizarme, o sea, a ser yo misma y decir, a ver, esta soy yo, ¿no? Sin que nadie más me rodee, esta soy yo. Esté con mi familia, esté con mis amigos que me conocen de años o no, esta soy yo, esta es mi esencia, ¿no? guau, Después, pues lo material, pues igual acostumbrados a que, bueno, acostumbrada yo, ¿no? A que la familia, pues siempre va a estar ahí, ¿no? Siempre va a haber alguien que te dice, ay, no tienes para tu taquito, yo te lo doy, o la renta, o el autobús, yo te doy un ride, etcétera, etcétera. Ahí era yo hacerme cargo de mí, ¿no? Y de saber que si no encontraba la casa adecuada iba a tener problemas con la gente que estuviera ahí o que si compraba cosas que salían de mi presupuesto no iba a tener para comer la siguiente semana. A veces caminaba 2 horas, ¿no? Hasta la casa para ahorrarme los pesos y de eso comprar mi comida y así. Entonces, esa también fue la independencia pues material y la emocional pues igual, ¿no? Es todo el hecho de yo misma hablarme, platicar conmigo y decir, a ver, hay que echarle ganas, ¿no? Aquí estamos solos y necesitamos llegar allá, ¿no? Pero no quiero, no, no, sí, a ver, venga, ¿no? Y así fue como yo aprendí pues a ser independiente, pues no solamente en un sentido, sino separarme de todo lo que me sostenía en México, ¿no? claro. Y crearme pues un nuevo soporte por mí, para mí. Está súper fuerte esto que nos estás comentando, Miriam. Y a raíz de esto que nos comentas, ¿cómo definirías la independencia? Pues justo eso, o sea, que la independencia, a veces cuando nos preguntan eso, bueno, antes lo primero que me venía a la mente era lo económico. Puedes comprarte tus propias cosas, eres una persona independiente. Sin embargo, pues conlleva lo físico y lo emocional, ¿no? Si puedes vivir, no sé si esté bien aplicada la palabra sobrevivir por ti misma en todos los sentidos, sola o acompañada, triste o feliz, con dinero o sin dinero, ¿no? Como dice Chente. O sea, eso es independencia, ¿no? Que no necesites de nada, nadie, ni ninguna cosa para que puedas estar bien. Creo que todo esto que nos comentas, indudablemente te regresa a ti mismo, ¿no? Creo que también lo mencionabas, cuando nos platicabas como esta forma de vivir la independencia. ¿Y qué pasó ahí? O sea, cuando te encuentras contigo misma, ¿qué es lo que pasa? Porque eso puede pasar en cualquier lugar, ¿no? Puede pasar aquí en México, puede pasar con cualquier persona, pero ¿cómo te vivías en ese sentido, no? O sea, ¿estabas contenta con la Miriam que conocías? ¿No estabas contenta o de repente era algo nuevo para ti? Sí, descubrí que muchas de las cosas que forjaron mi carácter y el tipo de persona que yo era y cómo yo era hacia los demás,
me gustaba y no lo quería dejar de ser, porque ese nuevo inicio que yo tenía, ¿no? De poder presentarme y ser quien yo quisiera, con la gente nueva que llegaba a mi vida, pues era tentador, ¿no? En ciertos sentidos, o sea, podías crearte una personalidad completamente distinta para tratar de monar o lo que sea. Y no, yo justo esa pregunta yo me la hice al principio, dije, ¿qué quiero seguir siendo y qué no quiero seguir siendo, ¿no? Órale. Y disfruté mucho esos aspectos donde pues dije, esta persona me gusta, ¿no? Me gusta que ya es natural en mí ciertas cosas y no las quiero dejar de ser. Obviamente también me encontré cosas que dije, fuchi, ¿no? O sea, ahí sí quiero cambiar, ahí sí quiero ser mejor. Y pues estuve trabajando en ellas y sigo, ¿no? No es que las cambié ya todas. Tenía una larga lista. Oye, Miriam, y por ejemplo, un poco como abundando más en esta parte de lo que tuviste que dejar y lo que no, y que eso también involucró un crecimiento. La primera pregunta que yo te haría ¿es necesario irme a Irlanda para vivir un proceso de esa naturaleza? ¿Qué me dirías? Que no. Creo que Peris tuvo mucha razón en que esos procesos no dependen del lugar. Yo creo que dependen de uno mismo, ¿no? De evaluarlo y buscarlo. No sé, o sea, eso tal vez casi siempre esperamos que pase algo así, que te voltee la vida de cabeza para poner atención en ciertas cosas. Y yo creo que es muy normal, ¿no? Porque vivimos conformes con lo que tenemos y no hemos tenido consecuencias de las cosas, ¿no? Pero no creo que sea necesario irte al otro lado del mundo para poder aprender a despegarte de todas esas cosas que no te ayudan, que no son buenas y que a veces no te dejan crecer, ¿no? Lo puedes hacer donde quiera que estés. Aquí lo viví también en un cierto nivel, ¿no? La primera vez que me salí de casa de mis padres, también fue una revolución, ¿no? Y me cambié de colonia, o sea, tampoco fue tan Claro. y fue un aprendizaje también intenso, ¿no? Sí, claro. Brevemente, Miriam, ¿nos podrías mencionar, justo como en este mismo proceso, qué fue lo que tuviste que dejar, como en el sentido de, tú hablabas de una transformación y hablabas de un proceso de conocimiento personal? ¿Qué cosas fueron las que dejaste de hacer o las que ya no te fueron funcionales o ya no te gustaron? Y también, ¿qué cosas fueron las que sí te gustaron de ti? Así como muy brevemente. Bueno, es que ahí se liga mucho con la fe que yo tenía. Okay. Pues sí, dejé de ser tan cerrada en ese sentido, ¿no? Dejé que al ver yo ese nuevo mundo, esas nuevas cosas que estaban ahí, yo dije, ok, o me paro y no disfruto de absolutamente nada, ¿no? Así como, esto no, esto no, esto no. O me permito conocer a la gente sin ese filtro, ¿no? Que eso era una de las cosas que yo creo que las más grandes que aquí en México, pues era muy marcado para mí, o sea, casi todos mis amigos pues eran parte de la misma creencia y así, entonces llegar allá y decir, tengo que compartir tiempo con gente que no piensa como yo, fue una decisión de sí, sí quiero, ¿no? No que no lo hacía aquí, pero allá era como de, ellos van a ser tus amigos y tu familia en cierto sentido, ¿no? O sea, Claro. necesitas quitarte ese filtro, eso. Y en lo positivo, pues justo eso mismo, el hecho de que mis creencias me forjaron ese carácter de que todos somos iguales, de que todos tenemos el mismo valor, puedes pues compartir y ayudar y estar ahí para las personas, eso también pues me abrió muchas puertas, ¿no? Sin querer.
y lo disfruté ser así como era. Qué padre. Eso está bien bonito. ¿Qué emociones has vivido durante todo este proceso de adaptación, Miriam? Porque de repente nos hablas de un proceso que viviste aquí en México, en donde te independizaste, pero luego viajaste, regresas. ¿Qué emociones, podríamos llamarlo así, han servido para que tú puedas manejar este proceso de adaptación constante, ¿no? Porque pues vives en otro país, luego regresas a y como que tienes esta facilidad de moverte, ¿no? Pero, ¿qué emociones son fundamentales para que este proceso de adaptación se viva de una forma exitosa, ¿no? O ligera, por decirlo así. Bueno, me enfoqué en las positivas, como dices. La satisfacción, ¿no? De hacer cosas y lograr cosas que nunca pensaste que podrías lograr o hacer. No sé, el ver tu persona, cómo puedes cruzar límites que pensabas que no, que nunca los ibas a cruzar, como límites de cansancio, de frío, de un clima extremo, ¿no? De un frío así, pero que te entume los huesos. Hacer amigos y tener gente que puedes llamar familia, que no los conocías y que tal vez en otro momento nunca los ibas a conocer porque ellos también vienen de otra parte del mundo, que hablan otros idiomas, otros lenguajes, pero que su esencia como persona es idéntica a la tuya, lo cual es una de las cosas que se me hizo lo más bonito del mundo, encontrar gente que tiene una cultura totalmente distinta, un lenguaje totalmente distinto, pero como humano es exactamente igual o mejor que tú, ¿no? Esas cosas pues sí me han motivado mucho, ¿no? A seguir adelante y a sobrellevar aquellas que son muy difíciles cuando estás lejos. Eso está bien padre, encontrarte a otra persona del otro lado del mundo con tal vez tus gustos, con tal vez tu personalidad similar, está Y que padre. habla croata. O sea, es como de, ¿qué? ¿Me explico? Es algo muy, muy padre. Okey, muy bien. En esta parte que nos hablabas como de la fe, como de las creencias, y esto que nos estabas contando hace un momento sobre cómo a la vez fue una limitante, pero también fue como un trampolín. ¿Cómo vives ahora esa creencia o qué pasó con esa creencia? Pues eso fue tan intenso para mí que lo trabajé reseteándome. Era la única manera de que podía Órale. cambiarlo, sí. ¿Y dónde está el botón de reset? No es cierto. ¿Cómo le hiciste? Pues me hubiera gustado saberlo porque así lo hubiera apretado desde el primer minuto, pero fue un trabajo de meses, o sea, si no de años, de decir, no voy a pensar en eso otra vez, no. Creo que ya sin querer nos diste el título de este episodio. Sí, Ojalá sí, hubiera sabido cuál es el botón de reset. sí, por Sí. supuesto. Sí, por supuesto. Okey. Y entonces, ¿de qué manera ahora vives esta soledad? O cómo se transformó? ¿O cómo se transforma tu soledad? Afortunadamente nunca lo estuve, o sea, era como una soledad interna porque lo que me era familiar ya no estaba. Sin embargo, fui muy afortunada. Yo creo que le ha pasado a mucha gente. Hay mucha gente buena que se interesa, ¿no? Por el bienestar de otros. Y yo me encontré mucha gente desde el primer día que yo pisé la isla. em, Gente que me ayudó y gente que estuvo ahí y que a pesar de que yo estaba en mi soledad y la gente estaba alrededor, em, pues ellos me proveyeron de cosas que después yo dije, "Ah, o sea, realmente nunca estuve sola, ¿no?" Ay, Hice amigos de momentos muy extraños y raros, ¿no? Que tengo muchísimas historias de gente que pues se llegó a sentar al lado mío en la calle, ¿no? Mientras yo estaba solo observando y extrañando, ¿no? Y es chistoso porque ahora que me lo preguntas, pues como que lo analizo un poquito más. Sí, lo había visto antes, ¿no? Pero digo, am, yo llevaba esa soledad conmigo, Ok. sin embargo, siempre había gente que estaba ahí, ¿no?
y que ellos mismos fueron los que me ayudan a sobrellevarla, aunque yo no me diera. Qué bonito. Sí. Sí. Es que se tiene esta percepción, ¿no? De que la soledad es caos, la soledad es desolación y la soledad es como de las peores cosas que te puede pasar. Y cuando estábamos haciendo la planeación de este episodio, Perita y yo nos preguntábamos justo eso, ¿no? Como de aprender de ti esta parte de estar allá, literal sola, y entonces como estos elementos de los que tú tuviste que echar mano para enfrentar. Y bueno, ya nos dices que te diste cuenta que no estaba sola, que había gente que estaba ahí, que siempre hubo gente que estuvo ahí acompañándote de alguna manera, ¿no? Sí, definitivo. Hasta que yo decidí soltar esa soledad interna, ¿sabes? Hasta que yo dije, bueno, el no tener a la gente que estaba acostumbrada a tener junto a mí no quiere decir que esté sola, ¿no? Porque están Claro. ahí, ¿no? Y van a responderme, o sea, cuando yo lo necesito. Pero pues sí, creo que pues el soltar esa parte, o sea, el darte cuenta, más bien el vivir tu presente, ¿no? Porque yo llevaba como una mochila que la cargaba a todos lados hasta que un día ya no la traía, ¿no? Y me di cuenta que pues era eso, o sea, yo me estaba aferrando a algo que pues, no existía, ¿por qué? Estaba acompañada. Ok. Oh, vivir el Eso tiempo, está bien padre. sí, vivir el tiempo presente me recuerda al aquí y a la hora del budismo, ¿no? Cuando tú nos hablas de esta forma de llegar y de repente que pues hay personas que te ayudaron, ¿cuáles serían esas cosas más difíciles de irte a vivir a otro país? ¿Qué es lo más difícil que has vivido al irte a otro país, Miriam? La única cosa que yo pensé antes de comprar el boleto de avión fue, ¿qué pasaría si algo trágico pasa aquí con mi familia y yo no estoy? Eso está muy fuerte. Eso fue, ¿Cuántas horas son de diferencia? son 11. No, de diferencia, son 11 de vuelo, perdón, 6 de diferencia. O sea, si llegara a pasar algo, tú tendrías que viajar 11 horas. Pero se convertirían, o sea, yo tendré que viajar más bien 17. Claro, Ujú. Yo tendría que ok. esperar 17 horas para saber si llego o no, ¿no? Eso fue lo único que yo dije, no sé si pudiera yo perdonármelo o soportarlo, ¿no? Saber que tengo que estar ahí, pero necesito 17 horas para para llegar, ¿no? Eso fue lo más difícil para mí. Sí, está muy complicado. ¿Hay alguna persona que tú identifiques en Irlanda que haya sido una persona representativa a tu llegada? O sea, que haya hecho una diferencia en tu nuevo país, en tu nuevo hogar, porque indudablemente el estar en un nuevo espacio, en un nuevo país al otro lado del mundo, es una experiencia bien diferente. Pero, ¿qué pasa de esas personas que fueron fundamentales para que tú vivieras una muy buena experiencia? Híjole, que todas. Ha sido un campo de sorpresas para mí. Desde la primera persona que conocí hasta la última en estos días antes de venirme ha sido fundamental en todo, ¿no? De alguna manera positiva o negativa. Pero tengo lista de gente que es, o sea, los admiro, les agradezco muchísimo todo lo que hicieron por mí, desinteresadamente, que espero siempre estar ahí para ellos, ¿no? Cuando ellos lo necesiten. Qué bonito. Sí, está como muy, es mucha realidad, ¿no? Lo que nos estás contando. Justo esta parte de las 17 horas está, o sea, me imaginé la angustia, 17 horas, ¿cómo enfrenta eso, no? Sí. Y a raíz de esto y a raíz de todo de esta experiencia de estar allá, ¿de qué forma te ha cambiado la perspectiva de la vida, estar y vivir en otro país, Miriam? Creo que hay muchas similitudes, ¿no? Hay muchas cosas que, como lo mencionamos antes, las podemos vivir aquí y en otro país, ¿no? Yo creo que hubiera aprendido las mismas cosas aquí en México, pero en español.
Sin embargo, pues sí, hay otras cosas como lo que les mencioné de darte cuenta, o más bien comprobar, ¿no? Que todos somos seres humanos y sentimos igual y bromeamos igual y tenemos tantas cosas parecidas, ¿no? Y que a veces pues pensamos que, por ejemplo, los europeos son más, ¿no? Y a veces anhelamos querer estar en Europa porque es primer mundo, ¿no? Y yo Sí, la claro. verdad es que la experiencia que yo tengo, pues yo veo que es primer mundo, pero hay mismos pensamientos que en México. Incluso en México hay mucha gente que sueña más, que anhela más y que trabaja muchísimo más, ¿no? Órale. Y no hay diferencia, ¿no? O sea, la única diferencia, pues sí, desafortunadamente, pues cómo los gobiernos se dirigen, ¿no? Pero somos los mismos humanos aquí, como dicen aquí en China, ¿no? Y eso para mí era como una de las cosas que más valoraba de estar allá y de poder viajar, era, o sea, impresionante conocer a alguien de cualquier rincón del mundo que se imaginen y decir, no manches, hice este chiste que me aviento con mis hermanos, lo hice con esta persona y se rió, ¿no? Porque tienen un humor idéntico, es como, wow, o sea, somos iguales. Hay personas que ven, o más bien, ¿cómo ven los irlandeses a México? Bueno, pues creo que es el mismo estereotipo que he encontrado en muchos lugares, pero pues consideran a los mexicanos alegres, divertidos, em, que bailan increíble, que son muy trabajadores. Okey. Em, me llegó a tocar que gente solo contrata mexicanos porque dicen, yo ya tuve otra mexicana o otro mexicano y fue excepcional, ¿no? ¿Cuántas personas, conoces de otros países? O más bien, tanto personas como lugares, ¿a cuántos lugares has ido? Más o menos yo creo que como unos 20 países. Wow. Guau. Y personas de otros países, híjole, o sea, imagínense que las clases de inglés pues son con puros extranjeros, ¿no? Entonces, pues te encuentras de chile, mole y pozole. Tengo más conocidos brasileños porque ellos van a gobernar Irlanda, lo sé, algún día. De hecho, hay un chiste que tienen entre otras personas que no son brasileños que dicen que los brasileños llamaron a Dublín ya Dublín de Janeiro. Y tienen toda la razón porque caminas en Dublín y escuchas más portugués que inglés. Órale. Ok. Sí. Entonces, tú estás en Dublín, porque eso no te lo hemos preguntado tampoco. ¿A qué parte de Irlanda o en qué parte de Irlanda estás? ¿Tú estás en Dublín entonces? Ujú. Oye, Miriam, ¿y qué haces para sobrevivir? O sea, ¿en qué trabajas? ¿En qué usas tu tiempo? No sé. Bueno, antes de venir a México, estaba trabajando en una cafetería. Estaba pues, haciendo cafecitos, cocinando, limpiando, haciendo mesereo. No sé si mesereo existe, pero eso hacía. Em, y algunas otras actividades que tuve la oportunidad de hacer ahí en la cafetería y eso es como yo me mantenía. Y estoy estudiando la universidad. Lo único que hago durante el día en estos momentos es eso. Okey, ¿qué estás estudiando? Estoy estudiando administración. Pero es en una universidad de Irlanda, ¿no? Ajá, sí. ¿Cuáles serían tus recomendaciones, consejos para las personas que nos estén escuchando respecto a la independencia? Híjole, va a sonar un poquito trillado por la palabra que voy a utilizar, pero creo que el salirte primero de la zona de confort, del lugar donde te sientes tranquilo y estás resguardado y estás cuidado por los que te rodean, el salirte de ahí, pues te va a llevar a esa independencia en todos los sentidos, ¿no? Y es un proceso que se disfruta, que se sufre en el buen sentido,
y, y que te deja muchas satisfacciones como individuo, te deja muchas alegrías, muchos sí, lo hice, lo logré, ¿no? Y sobándote, porque pues cuesta, sin embargo, la recompensa pues es invaluable. Cuando estás en Irlanda, ¿qué es lo que más extrañas de México? Mi familia. La comida, bueno, mucha gente dice que extrañan el país y todo eso. Sí extraño, pero te acostumbras, ¿no? Yo creo que extrañaba mucho la compañía de ellos. Los Ok. chistes, de estar bulleándonos, todo eso era lo que más extrañaba. Extrañamente. ¿En algún momento de todo este proceso tu situación emocional mejoró? Y si mejoró, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Cuál fue tu estrategia para lidiar con todo esto? Pues busqué una razón. Primero, que me diera como el aliento cuando no lo sentí, ¿no? Ese fue el primer paso, como a ver, ¿qué puedo tener ahí que sea una razón suficiente para no rendirme, ¿no? Para no regresarme y decir, ay, ya no pude, ¿no? Ok, Eso fue un paso muy importante, ¿no? Eh, y después, pues lo mismo que platicamos anteriormente, o sea, el análisis de mi persona, el análisis de quién era y quién quería ser, ¿no? O quién quería seguir siendo. ok, Pues fue ese trabajo de obviamente, pues el estar en un lugar donde nadie me conoce, o sea, como el open book, ¿no? Puedes hacer lo que se te pega la regalada gana y nada va a pasar porque nadie te conoce, ¿no? Nadie te va a juzgar. Y yo lo tomé como, o sea, sí, pero yo no necesito hacer todo lo que quiera hacer, ¿no? claro. Yo ya sé quién soy, ya sé lo que me gusta, lo que no, y no voy a probar cosas solo por probarlas. Entonces, comencé como a abrazar cosas o, em, y dejar ir a otras que dije, estas sí no me latería hacer así, entonces no lo voy a hacer. Definí ese nuevo caminar para mí como el hecho de que un ser humano decida ser feliz y tome sus propias decisiones sin depender de alguna ideología externa, ¿no? Eh, el hecho de que te avientes a hacer algo y vayas disfrutando cada paso y seas feliz, que el abrazar una ideología que en cierta manera te hace sentir a veces culpable o menos, ¿no? O peor que otras personas, porque no seguiste ciertas reglas, ¿no? A que tú eres quien tú quieres ser, ¿no? Pero eres alguien de bien que quiere hacer bien Wow. y eso sí yo la verdad es que he encontrado mucha satisfacción en eso y todos esos temores religiosos que yo llegué a tener se difuminaron, ¿no? He disfrutado cada aspecto de mi vida, pues así, ¿no? En la pureza de mis amigos están loquitos y les gusta beber y ahí ando y no me siento como de, ay, estoy mal, ¿no? Sino los he disfrutado y he descubierto gente preciosa, ¿no? De corazón y de alma, ¿no? Que está ahí para mí, que son amigos cercanos y entrañables, ¿no? Oye, Miriam, ya para ir terminando nuestro episodio, ¿hay algo más que quieras agregar acerca de esto que te hemos preguntado? ¿Algún tip, alguna idea o algo que no te hemos preguntado? No sé. La verdad es que el hecho de que me hayan preguntado me han hecho estas preguntas, sí me hizo ver una perspectiva que yo no me había dado cuenta que ahí la tenía, ¿no? Em, ha sido un tiempo, pues sí, que está lleno de mil cosas en todos los sentidos y creo que así lo es para quien decida cambiar algo en su vida, ¿no? Ni siquiera solo salirte de casa de tus papás o no. Creo que si quieres cambiar algo en tu vida, pues
te va a costar, ¿no? Y tienes que echarle ganas y a veces no vas a sentir ni las fuerzas ni el deseo de seguir. Pero pues si lo quieres hacer, si quieres llegar ahí, pues siempre hay razones suficientes para lograrlo, siempre hay razones y personas, ¿no? A veces suficientes para Claro. que te van a llevar a ese lugar y que vas a estar bien, perdón, y que va a valer la pena y que la recompensa pues no, ni se compara a lo que te imaginas, ¿no? Lo que ves desde aquí, cuando llegas allá, dices, wow, ¿no? No se compara en nada a lo que yo había esperado, ¿no? Lo que yo había imaginado. Ok, pues qué padre que este episodio y estas preguntas pues te han hecho tener una perspectiva diferente, ¿no? O sea, desde que César y yo empezamos con este proyecto, ese fue una de las premisas, ¿no? Que no lo sabemos todo y que nos gusta aprender, ¿no? De las personas que invitamos, de las personas que nos están escuchando, que esperamos que sean más personas que solamente nuestros familiares y amigos. Pero sí, precisamente qué bueno que te hace pensar algo diferente. Creo que se me viene algo a la mente así, y basado en el título de su podcast. Si yo hubiera sabido antes que todo esto iba a pasar, lo hubiera hecho hace 10 años. A pesar de todo, ¿no? Ok. Sí, a pesar de todo. Pues Miriam, todo lo que nos comentas es súper enriquecedor en este proceso de independencia. Mientras yo te escuchaba, pues no podía evitar pensar en todas las cosas a las que yo me enfrenté cuando me fui de casa de mis papás y que justamente lo rescatas, ¿no? No me queda más que agradecerte a título personal, por supuesto, y a título del podcast, por toda la información que nos brindaste. Qué bueno que esto te hizo cambiar la perspectiva y esperemos que quien nos escuche pueda pues tomar lo mejor de esto que les estamos poniendo en la mesa para que puedan dar este paso, para que puedan hacer una remembranza de este proceso que yo creo que es de los más dolorosos, pero padres de la vida. Y finalmente esto es lo que nos hace crecer, ¿no? Agradecemos mucho tu participación, Miriam, Muchas y te gracias. mandamos, sí, te mandamos un abrazo a la distancia, por Zoom. Sí, cortado, pero por Zoom. Sí, claro. No, gracias a ustedes por querer escuchar mi historia y algunas experiencias. Yo espero que, pues que sí, como tú dices, que el escuchar todo esto, pues ayude a recordar, a ver desde otra perspectiva para aquellos que ya lo hicieron y para aquellos que tienen la intención de hacer algún cambio, ¿no? De cualquier tipo en su vida y en su manera de ser, que de alguna manera pues ayude en algo, ¿no? Que tomen algún punto que se identifiquen y que les sea bueno, ¿no? El escuchar esto y pues gracias por querer pues hacerlo conmigo. Gracias. Ay, gracias a ti. Gracias. Muchas gracias. Y nos escuchamos en el siguiente episodio. Bye. Adiós.